La pólvora en línea. Miguel Ángel Zacarías Nicasio, muy buenos días, 7:50. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días, Rita Zamora. Hola, amigo, ¿Cómo buenos estás? días. Saludos a todos. Y cada que, bueno, este es el boletín hemerográfico, los datos que daban hace un momento sobre el tema de seguridad en el municipio, que obviamente siempre hay que recordar que en el tema del OCL, del Observatorio Ciudadano de León, tiene que ver, es un análisis con base en lo que se publica en los medios. Así es. Y a partir de ahí se hace una segmentación de zona geográfica en cuanto a las zonas con mayor incidencia. Pero sí llama la atención que este conglomerado ahí de colonias, porque es una colonia muy grande, pues concentra este número de delitos. No sé, digo, si ya en los hechos, ya el propio Mario Bravo, las autoridades han dicho que esta zona, pues sí la reconocen además como una zona, de Caliente calor. o de calor. De ¿no? calor. Zona de calor. Entonces, bueno, pues ahí están focos muy, muy importantes y sobre todo desplazaron, te acordarás en algún momento que, bueno, lo siguen siendo, pero quizá ya no en estos, las Joyas o esta zona casi hacia lo que era Villas de San Juan, donde también pues, la ciudad creció en los últimos 20 años de manera importante, ¿no? O sea, estamos hablando de estas zonas en donde no son parte de las colonias tradicionales de León. En los 80s, en los 90s recordábamos que era San Miguel, los barrios, ¿no? Y hoy, bueno, pues el crecimiento de la ciudad te ha llevado a estas cuestiones de que la propia seguridad pues tiene sus manifestaciones. También acá en esta zona ¿cómo se llama? Arriba de San Juan Bosco, donde también se dan Piletas. No, las nuevas colonias que están arriba de las Joyas, hacia Brisas del Campestre, hacia arriba de las Joyas. No. Es Brisas del Campestre, León 2, No te me acuerdo. Que La delegación San Juan Bosco incluye Brisas del San Juan Campestre. Bosco Sí, es la delegación, de hecho. Sí. Porque decía ayer Mario Bravo, cuando yo le preguntaba, decía, si te fijas en la lista, Rita, no está de las colonias con mayor número de reportes, perdón, de mayor incidencia, no está Brisas del Campestre. Dice, pero le digo, sí, pero está en la delegación, sí, está en la delegación San Juan Bosco, exactamente. Así es. Bueno. Pero ahora también la comisión de los delitos es diferente, Miguel, o sea. Sí, el tema de la... Antes el problema era el pandillerismo, ¿recuerdas? Sí, narcomenudeo hoy lamentablemente con esos puntos, el número de puntos de venta de droga, que en teoría... Pues una cosa es que los reporto, yo le pregunto al secretario que si estas denuncias ya han dado frutos, o sea, al final de cuentas yo sé que no le corresponde a él, le corresponde ante la autoridad que presentaron, a la fiscalía, y me dice, sí han estado atendiendo. Pues sí sería muy interesante saber de esos 2,000, cuántos ya desaparecieron. Que es complicada la situación, sí, porque va a ser muy difícil. Cambian muchas veces de lugar cuando Exacto. saben que hay un lugar un punto ya reportado. Y ha habido intentos y en preguntas, en cuestionamientos. Pero ¿no te has preguntado por qué cambian tan fácil de lugar? ¿Por qué cambian tan fácil de lugar? O sea, no entiendo lo que dice Rita. Pues si ya hay un punto reportado, pues ya vámonos de aquí. Exacto. Sí. Más bien la pregunta es ¿por qué encuentran otro lugar para sustituir el denunciado con tanta facilidad? Por impunidad, ¿no? ¿Por tema de impunidad o...? O sea, sí. O sea, alguien que... alguien dice, aquí está mi casa, vénganse a vender aquí. Así como si... Ayer había una pregunta muy interesante. Como si fuera hospedaje, ¿no? Oiga, pues aquí, oiga, quiero poner un negocito de esto, ¿cómo ve? No. Está bien, o sea... Ayer había una pregunta muy interesante que le hacía al secretario en esta entrevista que le hacíamos al final de la sesión de ayuntamiento, mi compañero René Funes, a quien le mando un saludo, y le preguntaba a René, oiga, de estos puntos de venta de droga, ¿son casas, son tienditas, son tiendas de abarrotes? O sea, ¿qué son?
Y obviamente, pues, son parte de, no te van a decir, porque no nos respondió esa parte el secretario. ¿Por qué no sabe o qué? No, yo No, creo que sí porque sabe, debe es saber. ¿Por la qué no parte. responde? No sé, pero me llama mucho la atención ese, o sea, fue una buena pregunta. Claro, que al final de claro. cuentas, o sea, ¿qué son? Y no creo que le comprometa dar las No, características. Digo, no vas a decir, está Pero en tal ubicación, tal, no, tal, Claro tal. que no, pues dice, de Pero los sí, 2020 pero son no, sí. casas o... Yo quiero suponer que son casas. Porque hay casos en los que se ha detectado que son, por Sí, ejemplo, tienditas de sí, abarrotes, pues, claro. o taquerías, negocios o que algún son lugar, disfrazados sí, y que negocios muchas disfrazados. veces cuando ha habido asesinatos, Ya después la autoridad o sea, dice que allá no, había o alguna dices, actividad. bueno, pero ¿por qué al taquero? ¿Por qué ahí? Bueno, pues, casi siempre la deducción es, bueno, pues seguramente la inferencia es, ahí seguramente vendían droga, ¿no? O sea, ¿por qué vas a matar? Digo, a menos que estés metido en algún problema, pues a alguien que vende, que el negocio no tiene nada que ver con algo ilícito. Y Dice ahora, Fernando que hasta barberías se han puesto de moda Sí, ahí. por eso te digo. O Y sea, con tanta lana pagan varios meses de renta por adelantado. Supongo, es una hipótesis que tiene Fernando. sí, o sea, se disfrazan, o sea, es decir, se crea ex profeso un negocio para disfrazarlo de venta O ya de droga. está, y no te importa a ti si es barbería, si es lo que fuere. O sea, pero me refiero a, porque no es lo mismo que llegues y digas, oiga, me quiero poner una barbería y tú sabes, tienes la intención con De otra premeditación actividad. de otra actividad. O sea, haces la barbería, pero también ahí vendes la droga. O la otra es que le llegas a alguien que tiene ya una barbería y que le dices, oiga, pues le propongo aquí negocio alterno. O sea, es decir, que el propio propietario, sea parte de una cadena. No lo sabemos. Toño, Y lo vamos a saber. No, no lo vamos a ver. Yo veo todos los días, o casi 4 días a la semana, que el gobierno del estado, o el propio municipio hablan de droga que se quitó de Se aseguró, se le aseguró llaman ahora es el y verde. que ya nos llega a nuestros jóvenes y a El nuestros municipio hijos. lo reporta a diario, el Estado Sí. lo Así reporta cada 15. Ahora, siempre pues hemos aprendido que un dato de esta naturaleza, pues tienes que contrastarlo con algo para dimensionar. O sea, decir, y no, eso tampoco lo vamos a saber. ¿Qué porcentaje de esa droga, qué representa esa droga de la que circula a diario? Oye, quité 100,000 dosis, pero circula 1,000,000, pues es un 10%. El municipio en ese O sea, trimestre, por ejemplo, reporta 42,000 dosis, si no me equivoco, el aseguramiento o decomiso de 42,000 Ahora, dosis. siempre ha habido discrepancia para lo que significa dosis para la CESPE que para la Policía de León. ¿sí? O sea, ¿cuánto es una dosis? Sabrá Dios. Ahora, entre tanto, o sea, el consumo, yo siempre en el día a día, el consumo cada vez mayor, lamentablemente, que hay de droga, pues tú te preguntas, seguramente, o sea, convivimos, o sea, en este incremento, ¿qué porcentaje? ¿Que era el 10%? Según Álvaro, en la última... El 10% de 600,000, que fue el dato que él el 10%, sostuvo o sea, en la última glosa. uno ¿no? de cada 10 guanajuatenses. Ya, bueno, quiero suponer que adultos, aunque bueno, también No, bueno, de todo hay. de todo hay. Uno de cada 10 guanajuatenses es consumidor ocasional. de droga. Y eso sí está complicado, digo, es un fenómeno con muchas aristas, con muchas vertientes, que sí dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo cómo por lo menos, ¿cómo se dice? Cuando no lo puedes, pero por lo menos lo puedes controlar, lo puedes contener, es la palabra, contener. Es complejo. La única forma de contenerlo es desde la familia. Sí. O sea, no, sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre estoy totalmente de acuerdo contigo de que ahora, ¿te acuerdas que Héctor López Santillana prometió 2 centros de rehabilitación? Sí. Cada informe decía Héctor, pero ya ves que los informes y... Sí, exactamente. No pasó. No hay ni uno, ¿verdad? Sí. O sea, de los que dijo Héctor. No. Sí, está, es complejo y yo sí creo, o sea, digo, insisto, el gobierno, Planet Youth, son buenos planes, Y que pero realmente, o sea, más allá de lo que puedas hacer. Y son a mediano y largo plazo, pero Sí. como son a mediano y largo plazo, es difícil establecer si vamos bien o vamos mal, ¿no?
Sí, pero insisto, yo digo, y ahí sí puedo hablar o sea, con padre de familia, pues si no, si a quien menos yo, y él sacaría, padre de familia, culparía, si desgraciadamente a alguno de mis hijos le tocó madera, no tengo más, o sea, pues es al gobierno, o sea, es un tema eminentemente de formación. Hay quien te va a decir que es una falta de políticas públicas, que la seguramente, pobreza, que seguramente. Yo sí, también claro. comparto tu punto de vista de que esos son Eso, factores importantes. Ahora eso de la pobreza, Toño, yo creo que no sé qué tanto ha variado en los últimos tiempos, porque pues Pues antes eran más pobres. Si el consumo de droga no necesariamente, digo, no, claro, no está no, asociado necesariamente con la Lo pobreza. que cuesta una dosis debe ser. O sea, digo, y hoy lo ves que si en los todos los niveles sociales. Exacto, en los todos. antros, claro. no necesariamente será, oye, es que se droga porque le falta, no tiene trabajo, la falta de oportunidades, seguramente debe ser, pero sí es un tema muy, muy complejo, yo creo que con políticas públicas no va a bastar, son importantes, pero el tema pues, también creo que está fundamentalmente en otro lado. Pero bueno. Perfecto. Platicamos en 50 minutos, Toño Rocha. Muy bien, 8:01, pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Tocaba el negro, mira. ¿Qué tocaba el negro? Regresamos, son en este momento las 8 de la mañana con 44. Sí, mira, ustedes 4, o sea, están albureando, sin Toño ponerse Rocha. de acuerdo, pero salieron ahí. A mí me gusta más este color. Sí, gracias, Rita, la próxima vez. Todo lo que has provocado, Rita Zamora, todo. Seguro me haces más caso a mí que Canción que es Camisa Acapulco Tropical de Toño Rocha. Qué bien que toca Acapulco. Ándale, tropical, totalmente. Haz un cangrejito, Toño. De ahí como decir ahí, no era la de Toño, te quieren conquistar, si se llama Araceli, Arámbula, no me hago del rogar. Esa era la canción de, eso. ¿Qué la tal? canción ¿Qué de Acapulco tal? Tropical, ¿no? Ok. No, perfecto. Okay. Miguel Ángel Zacarías Nicasio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Bueno, estamos ya en viernes, pero bueno, tocar antes de entrar a la parte festiva ya del cierre de la semana, sí, bueno, comentabas y ayer fue tema esta conciliación famosa que se plantea. Inédita. O sea, digo, desde ayer que sabía esto, le preguntaba al cínico José Arturo si, oiga, hay un compromiso de no hablar, pues no hay compromiso, dice, no hay ningún compromiso. Está firmado. No hay un señalar, ¿tú lo viste? Está firmado. No, tengo, o sea, es decir. Está firmado, firmó él que... Él no, porque él no. Sí, a lo que me refiero es eso, o sea, que yo de mi parte no hay ningún compromiso de hacer nada, dice, todas mis declaraciones han sido reactivas a ese proceso, y digo que nosotros lo habíamos obligado y motivado y orillado a responder lo que respondió. Eres tremendo, Miguel, ahí, ¿no? ¿Yo? ¿No? No, Toño Rocha, claro que no, yo soy incapaz de obligar. Bueno, no obligo ni a mis hijos, imagínate, voy a andar obligando a un político. Okay. Pero bueno, ahí está, digo, lo que sí, Toño, me parece... Más allá de todo eso, si hay o no hay, que yo lo que entiendo es que hay un acta de conciliación con el compromiso de que si vuelve a... Pero es que él no sé, o sea, el tema es que el compromiso lo firmó el ayuntamiento, o sea, él no firmó nada. Por eso, o sea, hay una recomendación. Sí. La recomendación dice que José Arturo, que el ayuntamiento tiene que instruir a José Arturo para que le pida disculpas a Sosa. Así es. Es una recomendación, punto, ¿no? O sea, así no hay... Así es. Se da un mecanismo, no tengo ni idea de cuál fue, ni cómo fue, ni por dónde fue, para que se dé algo que es inédito, que nunca había sucedido en la historia de la Procuraduría. Hay un acuerdo de conciliación. Sí. El acuerdo de conciliación marca de parte del ayuntamiento no se vuelve a hablar de la forma que se habló sobre el tema del que se habló sobre Enrique Sosa. Si es así, Sosa tiene la facultad de otra vez. O sea, Sosa hizo, digo, para mí el tema destacado de esta conciliación,
pues es que es la primera vez que veo Sí, a claro, a una víctima, o sea, que presunta víctima, que dice, ok, ahí muere. O sea, cuando ya se había dado esto, a mí me parece, digo, no sé si te haya comentado a ti algo, Enrique Sosa, que, o sea, decir, ¿cómo le tiras, vas, y al final te caes? No sé, no, o sea, ¿cuál es la razón? No me dijo, no me dijo, pero está queda claro que alguien le pidió, sugirió, exigió o lo conminó a que ya ahí muriera el asunto. ¿Y por qué? Pues porque el tema me parece que no es favorable que para el gobierno, en general, no solamente para Enrique Sosa, se siga hablando de temas de corrupción. O sea, ese es para mí ese es el punto. O sea, que siga hablando de otra vez el kinder, otra vez el campestre, otra vez ese es el tema. Y creo que no sé hasta qué punto, digo, si. Ahora, ¿tú crees que si José Arturo se entera de algún acto de corrupción, lo va a dejar pasar? Claro que no. No, y ese es el punto. El tema es que yo lo voy a volver a hacer. Pues él no va a dejar de ser José Arturo. Claro. Y me queda claro que su carrera política, en partidista, pues prácticamente ahí quedó. Digo, no sé. La política siempre nos da sorpresas, pero sí, no, vaya, después de estos 3 años, como se ha comportado, lo que ha representado para el Cabildo, para el Ayuntamiento, en general para el PAN, pues ha sido una piedra en el zapato y un personaje incómodo para ¿cómo le llaman ahora? El establishment o lo que está ya definido en el sistema PAN Guanajuato, que es la institucionalidad, la disciplina, no te muevas, no hagas solas. La marca manda. Exactamente, ese es el punto clave. En fin, bueno, pues ahí Pero está. Mira, a mí algo que decía ayer Fernando Velázquez me parece que es lo más interesante, ¿sí? O sea, es decir, lo que antes de que se dé el acuerdo de conciliación, lo que recomienda el procurador Vicente Esqueda es, ante el derecho a la honra que tiene Enrique Sosa, ¿sí? Y el derecho a la libertad de expresión que tiene José Arturo, basado en el estudio, que es público, ¿no? Ayer se lo pedía a Fernando y Fernando me lo mandaba, que es público. La resolución del 27 de marzo. Si quiere verla, ahí está en la página de Derechos Humanos, es la Procuraduría de los Derechos Humanos privilegia, en términos muy llanos, el derecho a la honra. Sí. Eso es lo que realmente vale la pena pensar. El derecho a la honra está por encima del derecho a la libertad de expresión, y sé que los derechos no son inamovibles, sé que los derechos no siempre uno vale 7 y otro vale 6, uno vale 8 y otro vale 4, sino en esta colisión de derechos es esta recomendación, y Fernando lo ponía de manera muy clara. ¿Cómo decías, Fernando, decías que puede ser un precedente, ¿no? Sentar un precedente ahí y un mal precedente. Eso me parece que es, más allá de los nombres y apellidos de todo el asunto, es esta definición que toma derechos humanos. Sí, que además, digo, tú lo viste también, algunos amigos, conocidos, compañeros, pues nos decían que también, o sea, nosotros yo no soy abogado, yo tampoco, pero los abogados decían que esta recomendación, pues tenía algunas fallas, esta recomendación como estaba ya desde el punto de vista ya jurídico. Digo, yo no soy abogado, lo que veo yo es eso. Yo nunca había visto, digo, cuántos procesos ha habido en contra de señalamientos de un representante popular por esos temas que tengan que ver con la honra. O sea, es decir, hemos escuchado a senadores, a diputados en tribuna decir peores cosas de lo que ha dicho Sánchez Castellano. ¿Pero contra quién? Contra funcionarios. No, es que el tema de la recomendación es que cuando dice lo que dice José Arturo, que fue en este espacio informativo el 11 de octubre del 2021, es que Sosa no era funcionario. Exacto. Entonces esa parte es que tú puedes decir lo que quieras, bueno, exagero, ¿no? Que el nivel de protección es menor para alguien que es funcionario, para alguien que no es funcionario. O sea, sí es.
Pete el micrófono a Fernando, ¿no? Ahí, si se puede, por favor, ahí para... Okay. O Sí, sea, que el tema es que no te, o sea, pero a ver, ¿cómo se checa eso con que no te puede, nadie puede, o sea, no puede ser reconvenido por tus opiniones o tus posturas? bueno, es que esa es la otra Ahí parte. estaba la Yo te lo decía, nadie puede ser reconvenido, pero también hay una colisión de derechos. O sea, es decir, y no todos los derechos tienen siempre el mismo valor hasta donde entiendo. O sea, no siempre el valor de expresión vale 9 y el valor de la honra vale 4. O sea, pues hay que hacer y analizar cada caso, ¿sí? Aquí el asunto es que hay que recordar que derechos humanos solamente puede actuar contra funcionarios públicos, no contra... Exacto, sí, no, públicos, contra ¿no? particulares, pues. No contra particulares. Aquí el tema es que cuando José Arturo, o sea, San Enrique Sosa tenía razón, digo, todavía había muchos factores que podía recurrir el ayuntamiento o José Arturo, Así es. pero es que hay una recomendación, Sí, ¿no? Una recomendación que le dice que puede pedir disculpas, ¿no? Ahí está en ese sentido. ¿Qué era lo que comentabas, Fernando? Ahí de lo que decía Miguel de la colisión. Sí, la colisión de derechos. O sea, de ahí que decías de que ya no era funcionario, o si era funcionario, ese tipo de cosas. No, que lo que mencionabas, Toño, en el sentido de que se protege más evidentemente a las personas que no tienen un cargo público, y en ese momento, cuando se emitieron las declaraciones, Enrique Sosa no tenía cargo público. No tenía porque cargo. Yo incluso le pregunto, ahí se ven las transcripciones. ¿Y qué pasa si llega a otra tener posición? Un cargo? Y entonces es donde José Arturo dice, le preguntas como ¿qué podrías hacer? Y dice, yo no podría hacer nada, pero se estaría dando un mal mensaje. O algo así. Sí, claro. Sí. Ese es el tema. Ese es un tema interesante, ahí queda, pero ¿qué hubiera pasado si esto sigue? Yo creo que, en serio, José Arturo, así como dices, difícilmente se va a callar cuando hay otro acto de corrupción, o le vuelvan o reviva o por alguna razón lo cuquen, ¿no? Pero también, si esto hubiera seguido, yo no me lo imagino, o sea, ayer pidiendo una disculpa. A ver, tú lo que estás diciendo es que pese a una recomendación de derechos humanos, José Arturo la hubiera ignorado. No sé, es que tendría que, le tuvo que haber dado la vuelta, o tendría que ir, o iría a otras instancias, es decir, esto, alguien lo detiene y alguien lo para, alguien lo para, sí, claro, porque claro. José Arturo no se iba a quedar aún dando la disculpa en ese nivel. Así es. O sea, iba a seguir, y entonces el escándalo de algo que ya había muerto, o sea, si ya estaba mediáticamente, o sea, iba a seguir, y creo que le dijeron, a ver, ¿sabes qué? Le calcularon y dijeron, bájale, ya no hay nada, ya no le muevas, entendiendo esta parte de las disculpas, o sea, es decir, que efectivamente, sobre todo ahora después de que pasó lo del alcalde de San Diego. San Diego de la Unión. No, San Diego de la Unión, de desacato, y ya te imaginarás en el Congreso, o sea, imagínate, que no se disculpe José Arturo, entonces va al Congreso y lo culminan, y entonces... Y puede pasar lo mismo, porque no, ahí sigue el Congreso atorado en ese asunto, ¿no? Exactamente. Y te imaginas José Arturo en el Congreso ahí, a ver, frente a los diputados, oiga, usted dijo esto. ¿A alguien le iba a salir ganando con ese escándalo, de esos niveles? Yo creo que no, y que ahí estuvo uno de los razonamientos para decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya, ahí muere. Ya no llegamos a algo inédito como una conciliación. Un acuerdo de conciliación firmado en Derechos Humanos el martes pasado. Así es. Bueno, oye, nada más, antes de ya... Ahora, yo no creo que José Arturo no haya estado enterado. No, claro, por supuesto, que está, o sea, digo, por supuesto que estaba enterado, es decir, que pues es como cuando te dicen, no fui notificado, pues el hecho de que no estás notificado no quiere decir que no sepas, por supuesto que sabes, o sea, eso está clarísimo que sabía. Bueno, en fin, oye, Toño, ¿y crees que, nada más rápidamente, ayer, por lo previsible, se votó en contra de la propuesta de la oposición? A mí, en lo particular, me parece que la bancada del PAN, Luis Ernesto, propuso que se vote y que ahí se acabe el asunto, pero no, que alguien quiso camorra, y me parece que ayer la Cristina y el general no salieron ganando nada con esa discusión que se dio, porque lo legal estaba perfectamente claro que no daba, pero
el evidenciar, el exhibir ahí, pues la falta de cortesías políticas, las formas, eso para mí fue uno de los... Pero no es obligatorio que tengas No, o sea, normalmente un presidente de un congreso, Toño, o sea, las tiene... que tiene que cumplir jurídicamente con lo que se le establece. Sí. Si tiene Pero mal genio, si no tiene mal, eso ya es A ver, creo que el presidente del Congreso, y tú chécalo, o sea, sí, claro. y revisa en los análisis duda. Sí, no está obligado. No, Martín Camacho, o sea, lo que sea Martín, lo que sea Irma Leticia. O sea, ese es un tema, y sale hoy, porque incluso la propia Yolma dice, esto no había pasado en los anteriores, el propio Martín, bueno, fue al contrario. Porque Martín hacía enojar hasta las panistas, ¿no? Sí, claro. En fin. Yo lo único que digo es... Bueno, ya veremos, veremos si en los meses que faltan va a haber... Al Tuca Ferretti lo ponen, pues, o sea, no es ilegal, o sea, y ahí el Congreso está para respetar lo legal. Si no les gustan las formas, pues eso ya es otro tipo de, hoy vamos a negociar, lo decía Yulma muy claro. Vamos a negociar. La parte es consecuencias políticas, decía Yulma. Totalmente pues vamos de acuerdo. a las partes de las consecuencias. Sí. Jurídicamente no se arreglan consecuencias políticas cuando no hay sustento en lo primero, Miguel. Así es. Contáctanos. En Facebook. En YouTube. TikTok. Instagram. Noticieros en línea.